¿Quién conoce este libro? ¿Tú? Ah, muy bien. Pues este libro es la Biblia. Y Biblia se deletrea B-I-B-L-I-A. Y de este libro es que vamos a aprender en esta ocasión. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Vamos a ver, chicos, cantemos todos juntos con alegría. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. ¿Y qué es su palabra? La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. Vamos a ver si lo pueden cantar en inglés, ¿sí? The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor les bendiga, niños, niñas, jovencitos y jovencitas. Gracias a Dios, ¿verdad?, por una clase más que nos permite disfrutar en esta semana. La historia de hoy, ¿verdad?, está basada, o la clase de hoy está basada en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, del 8 en adelante. El tema de nuestra enseñanza es un rey bueno. Sabemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel fue gobernada o fue dirigida en aquel entonces por muchos reyes. Y entre ellos dice la palabra de Dios que habían reyes muy malos, pero también habían reyes buenos. Y la historia que vamos a ver hoy, ¿verdad?, es de un rey muy bueno. El rey bueno del pueblo de Israel se llamaba Josías. Este rey tiene una característica muy especial y es que era un niño igual que ustedes. Imagínense, ¿verdad?, qué difícil o qué temeroso haber sido para Josías saber que apenas tenía 8 años y a él ya le tocaba dirigir un gran pueblo. Entonces, ¿verdad?, podemos ver aquí cómo está, ¿verdad?, un sacerdote dándole el reinado a Josías y así todo el pueblo de Israel, ¿verdad?, recibiéndolo, porque sabemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel era dirigido, ¿verdad?, por reyes. Entonces, en esta ocasión le tocó al rey Josías. Ustedes se preguntarán, pero ¿y por qué tan chiquito lo eligieron? ¿Por qué no eligieron otro? Porque como el rey que había antes era un rey que era el papá de Josías. Entonces, antes así era. Si su papá era rey y él moría, entonces le tocaba ser rey al hijo. Y como Josías era hijo del rey anterior que murió, entonces a él le tocó ser rey en esta ocasión. Pues pasó el tiempo y Josías creció. Y Josías era, ¿verdad?, ayudado por algunos hombres, algunos sacerdotes que vivían en el pueblo de Israel también. En una ocasión, ¿verdad?, Josías se acordó, ¿verdad?, que en el pueblo de Israel existía un templo, había un templo, el templo que hizo Salomón. Entonces Josías se interesó, ¿verdad?, por arreglar este templo, ya que como los reyes anteriores habían sido muy malos, entonces ellos no se acordaron de cuidar el templo de Dios, sino, ¿verdad?, que lo abandonaron. Entonces el rey Josías pensó en ir y reparar el templo de Dios.
Entonces, ¿verdad? Mandó sus hombres a trabajar al templo, ya que el templo estaba muy feo, muy sucio. Entonces Josías mandó a todos sus hombres a arreglar el templo. Y pasó algo muy importante cuando ellos reparaban el templo. Y es que ellos encontraron, ¿verdad? La palabra de Dios en el templo, ya que se había perdido aún la palabra de Dios. Imagínense que la palabra del Señor se había perdido también. Entonces vino, ¿verdad? Un hombre llamado Hilcías y le dio, ¿verdad? La palabra de Dios que habían encontrado en aquel templo, se lo dio al escriba que trabajaba con el rey. Entonces, ¿verdad? La palabra de Dios no era como la que nosotros tenemos ahora, sino que la palabra de Dios, ¿verdad? Eran pergaminos, o sea que eran libros diferentes a los que nosotros tenemos ahora. Y lo que contenía la palabra de Dios era nomás la ley de Moisés, o lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos. Entonces, ¿verdad? Vino el escriba Safán, el Safán se llamaba él, y le leyó al rey Josías lo que había encontrado en el templo. Y entonces el rey Josías se dio cuenta que se trataba de la palabra de Dios, o sea, del libro de la ley. Entonces el rey Josías dice que se entristeció mucho y comenzó y rasgó su ropa, porque él se puso muy triste el saber que el pueblo de Israel había abandonado, ¿verdad?, el mandato de Dios. Todo lo que decía la palabra de Dios, el rey de Israel, perdón, el pueblo de Israel no lo hacían. Ya se habían olvidado ellos de hacer todo lo que les había dicho Dios que hicieran. Entonces el rey se entristeció mucho y se humilló delante de Dios, rompiendo sus ropas. Esa era una señal en aquel entonces de que estaba humillado delante de Dios. Ellos rompían sus ropas. Entonces el rey estaba muy triste el saber, ¿verdad?, que el pueblo de Israel había abandonado la palabra de Dios. Entonces él mandó a consultar a una profeta que qué decía Dios acerca del pueblo de Israel. Entonces la profeta le mandó a decir de que Dios había dicho de que no se preocupara, de que no estuviera triste, de que como Dios vio, ¿verdad?, de que el rey se entristeció mucho y rasgó sus vestidos y se humilló delante de Dios, entonces a Dios le agradó eso y Dios le mandó a decir de que no se preocupara, que durante el tiempo de que él fuera rey en Israel, todo le iba a salir bien, que él iba a tener un reinado de mucha paz en Israel, porque él se había humillado delante de Dios, él se había preocupado por traer otra vez la palabra de Dios al pueblo de Israel. Entonces el rey Josías, él muy alegre porque Dios lo había aceptado, entonces él vino y les leyó la palabra de Dios a todo el pueblo de Israel, y todo el pueblo de Israel estaba muy alegres porque sabían, ¿verdad?, que tenían un Dios todopoderoso del cual se habían olvidado los otros reyes. Pero el rey Josías, como él era bueno, él decidió volver, ¿verdad?, al Señor, al camino de Dios, y entonces le leyó la palabra de Dios a todo el pueblo de Israel. Y entonces pasó algo, y dice de que el rey Josías mandó, dice, a limpiar toda la ciudad de Israel, toda la ciudad de Jerusalén, porque dice que habían muchos ídolos, habían muchas imágenes de yeso, de bronce, de oro que habían hecho los israelitas, que se habían olvidado de Dios. Entonces, como ellos ya no alababan a Dios, entonces ellos alababan a otros dioses. Y podemos ver ahí, ¿verdad?, como incluso el rey andaba desarmando o deshaciendo todo lo que eran los ídolos que tenía el pueblo de Israel. Entonces, ¿verdad? Abandonaron todo eso y se volvieron al Señor otra vez y volvieron a hacer cultos otra vez a Dios, ya que tenían años, tiempos de que el pueblo de Israel no celebraba culto a Dios. Pero en este entonces dice que volvieron otra vez los levitas a trabajar en el templo, a cuidar el templo, y todo el pueblo de Israel volvió a humillarse delante de Dios, porque reconocieron, ¿verdad?, que necesitaban de un Dios todopoderoso, y se siguió leyendo la palabra de Dios por todo el tiempo que el rey Josías fue rey. Y él dice la palabra del Señor que gobernó Israel o dirigió Israel durante 31 años. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo aquel niño tan pequeño se convirtió en un hombre muy grande delante de Dios, un hombre que amaba a Dios, y hizo, ¿verdad?, que el pueblo de Israel se volviera al Señor.
pudimos ver, ¿verdad?, en la historia del rey Josías, de que él era un rey muy bueno. ¿Y por qué él era un rey bueno? Porque él decidió vivir, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios. Él le dio un lugar muy importante a la palabra de Dios en su reinado. Y a pesar, ¿verdad?, de que él comenzó a ser rey desde muy niñito, muy pequeñito, él se convirtió en un hombre muy temeroso de Dios y a Dios le agradó, ¿verdad?, lo que el rey Josías hizo. Porque a pesar, ¿verdad?, de haber tenido muchos reyes malos anteriormente, él decidió ser un rey bueno delante de Dios. Él quiso hacer todo conforme a lo que Dios le mandaba en la palabra del Señor hacer. Entonces así tenemos que ser nosotros también, niños. ¿Vieron, verdad, el rey Josías? Él era un niño, pero fue un niño muy diferente, un rey muy diferente. ¿Y por qué? Porque él, ¿verdad?, se dejó llevar por lo que decía la palabra de Dios. Entonces es muy importante para nosotros leer la palabra de Dios y hacer todo lo que la palabra del Señor nos dice para que nosotros, ¿verdad?, seamos personas buenas y personas diferentes en este mundo. Bueno, y así pues espero les haya gustado mucho la historia de hoy y así les invito a descubrir cuál es nuestro versículo para memorizar de esta semana. Dios les bendiga. Dios les bendiga, niños. En esta mañana me acompaña esta lamparita en donde vamos a encontrar el versículo que vamos a memorizar esta semana y lo encontramos en el libro de Salmos capítulo 119 verso 105 que nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recuerden memorizarlo y cuando lo hayan aprendido pues entonces nos comparten sus videitos. Dios les bendiga, hasta la próxima.